el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de SINAVI, les da la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio del ciclo Tiquicia Pop. Esta tarde tenemos el gusto de tener a Pato Barraza, José Ugarte Rafa Ugarte y José Solano del Inconsciente Colectivo, uno de los grupos pues, más importantes de nuestra música. Así que un honor para nosotros y agradecidísima siempre con don Víctor Fernández por hacer posible estas actividades que además de que, bueno, las pueden disfrutar en vivo, pero también son transmitidas y se convierten en materiales de la memoria musical de Costa Rica que está creando la Biblioteca Nacional a través de la fonoteca. Entonces, pues es muy, muy importante ir escribiendo esa memoria de nuestra música y gracias a estos conversatorios, y le doy la palabra ya a don Víctor Fernández y a ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a quienes nos acompañan hoy acá, que nos jugó en contra el clima con un baldazo pues, de proporciones como no veíamos hace rato, pero bueno, estamos acá y sabemos que hay gente que igual va a ver este conversatorio en las plataformas digitales de la Biblioteca Nacional, así que lo bueno es que no se queda solo con quienes están hoy presentes, que igual agradecemos mucho a quienes sí se aventuraron en medio de ese diluvio para acompañarnos aquí presencialmente. Les damos muchísimas gracias también al equipo de la Fonoteca por pues todas las atenciones y por prepararnos todo el equipo para poder hacer este conversatorio. Este es el 7º encuentro que hacemos de esta serie que se inició el año pasado y en la que hemos ido recopilando pues, la historia oral de algunos de los discos más emblemáticos y significativos del rock de Costa Rica. ¿De qué nos reunimos hoy? Bueno, vamos a hablar de un álbum particularmente especial, no solo porque es uno de los trabajos más ambiciosos que se ha producido en el rock nacional, sino porque también representa una fotografía muy precisa de la época en la que se elaboró. Una época en la que los discos todavía se compraban en formato físico, se escuchaban de principio a fin, como el artista lo diseñó, y en que se convertían en nuestros compañeros y los andábamos jalando pues, prácticamente para todo lado. Hace casi 3 décadas, en 1998, Inconsciente Colectivo publicó Pastillas antidepresivas, religiones y demás para el alma. Un álbum doble de 18 canciones que mostró una nueva etapa para la banda y que reunió alrededor suyo a una buena parte de la escena del rock costarricense de aquel entonces. El disco incluyó canciones que al día de hoy permanecen como clásicos, el caso de Cautiva del Mar, de Condición, de No Podrás, y además, pues tiene algo que yo ahora considero que es casi un detalle arqueológico en la parte de tecnología, es un track multimedia, de lo que también vamos a estar hablando ahora. Este disco, 3 años después, tendría una segunda versión que se hizo en colaboración con la disquera BMG, que ya aquí condensó todo el material en un solo CD y que tuvo la particularidad de que alteró el orden de las canciones. De eso también vamos a estar hablando ahora. Para esta conversación nos acompañan pues 3 de los implicados directos en toda esta producción. Está con nosotros Patricio Pato Barraza, que es bueno, el fundador, compositor, cantante y pues muchos otros sombreros ha ocupado a lo largo de la historia de Inconsciente Colectivo. También está José Solano, que sirvió como productor ejecutivo del álbum y pues desde Marsol Records no solo trabajó con Inconsciente, sino también con muchos otros artistas nacionales. Y también Rafa Ugarte, que es el baterista de Inconsciente Colectivo, parte ya de este álbum y aparte también dio las segundas voces en muchos de los tracks que vamos a estar escuchando hoy. Entonces, bueno, en esta tarde vamos a estar conversando con ellos sobre las canciones, cómo se grabó, cuál fue un poco la historia, las decisiones creativas, los aciertos, las dudas y pues todo lo que significa este disco casi 30 años después. Así que de nuevo les damos muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al equipo de la Fonoteca, al equipo general de la biblioteca y espero que este conversatorio nos deje muchas
lecciones sobre el que conocemos con cariño como el pastillas. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a irnos pasando la palabra conforme ustedes sientan a bien ir participando. Creo que cada uno, vamos a hacer tal vez que cada uno haga una introducción de cómo, porque todos ocupaban roles distintos, ¿verdad? Viniendo Pato, digamos, como el elemento desde el primer disco, desde la fundación del grupo, y en qué momento, digamos, entra Rafa, en qué momento entra José. Entonces, si cada uno de ustedes gusta hacer al menos una pequeña introducción, simplemente como para que tengamos un terreno común para iniciar. No sé si empezamos con José de aquel lado, entonces. Vamos a ver si estamos bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo, bueno, en aquel entonces, yo era un músico bajado de la tarima, bueno, músico Mozart, ¿verdad? Músico Beethoven, pero yo era baterista de varios proyectos ahí a nivel nacional en aquella época, con compañeros muy queridos como Luis Andino y otros grandes músicos con los que pude compartir tarima, pero me tuve que bajar. Me tuve que bajar de la tarima porque creo que había un poquillo ahí de necesidad en otros aspectos de lo que se necesitaba para poder producir música en el país y que nadie lo estaba haciendo. Entonces por ahí nos metimos en la camisa de 11 varas de hacer una productora, que es en esa época, como se conformaba el negocio de la música en aquella época, era un actor, creo que existía en todos los niveles de la música profesional, pero que en Costa Rica no se conocía el concepto, que es es básicamente la fábrica donde se fabrica el arte y el que lo hacía factible para que los para que los comerciantes de la música pues pudieran llevarlo a la gente, ¿verdad? Y a los puntos de venta y promocionarlo a nivel del medio. Entonces, eso es por ahí. A mí me tocó... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Nosotros empezamos formalmente en el año 92. Formalmente. Como Marsol. Como Marsol, correcto. El disco sale en el 98, pero yo había tenido la oportunidad de trabajar ya con buenos amigos de la banda y buenos amigos de ahí como Editus, que fue de las primeras producciones, el disco Ilusiones de Editus. Por ahí estuvimos éramos un esfuerzo muy pequeñito, ¿verdad? De gente que creíamos en la música nacional, pero que no teníamos los recursos en aquel entonces. Entonces empezamos con no el catálogo que hubiéramos querido tener en diferentes géneros musicales del país, que eran muy buenos todos, sino que tuvimos que hacer selección de lo que podíamos entrarle y que era prioridad porque era material muy exportable. Entonces, en salsa, por ejemplo, tuvimos a Los Brillanticos en aquella época, con los compañeros de Editus en un tema más de la música alternativa, de la nueva canción, y por ahí tuvimos también hacerle barra aquí a los compañeros de Trauma, en rock más pesadito y en metal a Trauma, y así estábamos seleccionando artistas. Y tuvimos también un gran artista, un gran amigo, Bernardo Quesada, que es otra de las producciones que inició ese proceso de Marsol. De hecho, ya el disco de Bernardo lo vimos aquí en el ciclo, el Cuervo Blanco, que fue de esos trabajos que ustedes hicieron. Y el de Trauma fue un gran éxito. Yo Así es. Recuerdo el CID número 1 en radio. El CID fue número 1 en radio y era de las cosas que se lograron en aquella época, que fueron muy buenas. Pato, este disco, el Pastillas, y vamos a seguir hablando de Pastillas por temas de extensión del título, pero yo creo que todo el mundo lo conoce como el Pastillas. Ahorita vamos a ver todo el significado completo. Pero, ¿en qué momento te toma? Porque estamos, ya ustedes contaban con el álbum debut, el que se hizo en Guatemala, el que pues pegó Frágil.
pero de ese disco a llegar a este primero hay tiempo, o sea, y hay evolución, hay un montón de cosas. Entonces, un poco cuál era el estado tuyo, digamos, de cara a entrarle a este proyecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por extendernos la invitación al conversatorio. Víctor también, el que nosotros decimos el archivador nacional. Le decimos no solo por su trayectoria haciendo la parte periodística, sino que también él es acérrimo ¿cómo se llama? Intérprete y además cuidador del legado nacional a nivel de música original costarricense. Y es un honor estar acá, ¿verdad? Tenía como 35 años de no entrar a la Biblioteca Nacional, así que tiene unos recuerdos muy lindos. Bueno, en general, bueno, la historia hay que irla empacando como en ciertas partes, en lustros, diría yo. Podemos irla empacando, o sea, Inconsciente Colectivo van haciendo por ahí en 1987 Entre Ríos, y empieza como de la manera arcaica como empezamos todos, y yo muchas veces tengo que enfocar a la gente y decirles, vean, no había celulares, no había internet, no había Waze, no había nada, literalmente nada en ese sentido, y era análogo en las cosas, ¿verdad? Etcétera. De ahí empezamos a probar arcaicamente de una manera lo mejor posible, haciendo rifas y demás, haciendo grabaciones y esto y de todo, hasta que ya por fin logramos grabar nuestra primera canción, La Avenida Central, con rifas, en efecto. Y la lanzamos a una radio, La Fabulosa, donde en 89 por ahí, y la logran poner de número 1. Obviamente otro montón de radios la censuraron porque el tema era un poquito propositivo, fuerte políticamente hablando, ¿verdad? Y era incómodo para las radios comerciales poner algo así. Pero esta radio la pone, llega a número 1, entonces ya empezamos a probar que mira, la gente sí está gustando, la gente está llegando a los conciertos y demás, estaba haciéndose una pequeña gran movida de música nacional original costarricense, ¿no? De rockera también y de otros estilos. De ahí pasamos a sacar al Frágil en el 91, 92, logramos también ir a Japón, por medio del concurso de Yamaha Music Quest, que ganamos a nivel nacional, latinoamericano, y vamos a representar a Latinoamérica. Y entonces ya tenemos ese sinsabor. Y si nos acerca para una primera instancia, para un primer disco, hacemos un disco homónimo, llamado Inconsciente Colectivo, de 12 canciones, donde ya venía Frágil, la Avenida Central y otras que pudimos grabar en Guatemala. Entonces, quedamos con ese sinsabor. La banda se deshace básicamente en el 96, los compañeros de cada uno va buscando su estilo, su vida, etcétera. Unos se salen por cuestiones de trabajo, de familia, ¿verdad? Como pasaba mucho en general y sigue pasando. Y entonces quedo, como dicen, alón, patón y pechugón, ¿verdad? Se me acerca José y me hace la propuesta de hacer 3 discos, 5 años, ¿verdad? 3 discos, y mi primera respuesta fue muchas gracias, pero no estoy preparada para hacer algo solista todavía, por lo menos. Y yo creo que todavía no, tampoco, pero hay que echarse el agua. Entonces le digo, dame un chance para conseguir una banda. Y en eso me puse a buscar y gente y no sé qué, y obviamente me decía todo, no, es que tiene que ser gente, porque usted ya tiene un número 1, tiene que ser la gente de mejor calidad. Le digo, no, yo lo que ocupo son buenos músicos que sean responsables y que tengan la base, que era bajo, batería, de ahí tengo que arrancar. Me puse a buscar y en eso encontré, ¿verdad? En un concierto estaban tocando Eduardo y Rafa en Blues Machine, en un concierto creo que fue en La Maga, de hecho, en San Pedro. Los vi, yo dije, bueno, yo ya los había visto, yo creo, sí, y volví a ver en otro concierto, no me acuerdo dónde. Y no, es que estos chavalos tienen una base, agarran para atrás y tienen, ¿verdad? Tienen lo suyo, se ve que toca, ¿verdad? Y me les acerco y les digo, ustedes no quieren pertenecer, ¿verdad? Ahí tengo esta oportunidad, esta chance. Y bueno, ahí, probemos, hagamos. Empezamos a hacer ensayos en La Maga, justamente, no, en la antigua Maga que quedaba... bueno, sí, la segunda, la que estaba por la rotonda. Nos dieron un chance para hacer unos ensayitos ahí. Empezamos a ver y dijimos, mira, y las cosas viajan bien, se mueven bien, y dijimos, bueno, ahí, probémoslo. Yo llevé las canciones,
llegué con una cierta cantidad de arreglos, pero ellos terminaron a hacer otros arreglos y digo, mira, esto funciona, ¿verdad? Vimos que había buena comunicación y sobre todo vi que eran muy responsables, eran el triple responsables que yo. Entonces ya, vamos ganando, ¿verdad? Si yo soy el responsable de la banda, entonces todos vamos ganando, ¿verdad? No tenían vicios, no fumaban, bueno, Eduardo en esa época fumaba, no tomaban, bueno, hey, yo aquí soy el vicioso, entonces, ¿verdad? Me tomo una cerveza de vez en cuando, ¿verdad? Entonces vamos ganando. Entonces eso me llama más la atención, sobre todo que poder decir, entonces ya pudimos ir donde José y decirle, mira, hagamos un contrato personal y yo como hago el contrato con ellos dos como banda, igual 5 años, 3 discos y ahí a ver qué logramos hacer. Entonces llegamos con una situación de proposición donde íbamos ganando por todos lados en ese sentido. Teníamos muchas ganas, muchas ansias y fue el despertar y para todos muy conocido, el trío Inconsciente Colectivo, después de que la banda había tenido muchos músicos más antes también. Rafa, en tu caso, el que llegara Pato, dice que era un artista número 1, ¿verdad? Que efectivamente no era algo como que uno viera todos los días con un artista, digamos, nacional, y un número 1 apabullante, ¿verdad? Con mucho dominio en las radios. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo que escuchaba 103 en esa época, lo bien que se sentía uno de que un artista nacional fuera el número 1 en medio de todo aquel montón de música de los 90s. ¿Cómo recibieron, bueno, Eduardo y vos, pero cómo recibiste vos un poco el que, porque entiendo que no era ni que eran amigos ni nada, lo que eran colegas, pero esta propuesta, por ejemplo, de entrarle a Inconsciente Colectivo, que un poco cómo recibiste vos todo aquello? Bueno, pongamos un ejemplo, que yo estuviera en Estados Unidos y que hubiese llegado Steven Tyler y me dijera, madre, ¿vos querés Y yo me quedé así como, de obvio, o sea, imagínense. No, y no te lo estoy diciendo pero sí, yo tenía el concepto y lo tengo todavía y hasta me he agarrado con él, porque mi pensamiento es que el rock, Patos, para mí es el cantante. Y de que viniera y me dijera a mí, mira, porque Eduardo y yo éramos muy amarrados, pero era porque yo me aceleraba y Eduardo se atrasaba, entonces quedamos en el medio y queda súper bien. Compacto, exactamente. Pero, o sea, para mí fue muy, o sea, yo llegué y digo, no lo creía, hasta que llegué a La Maga a ensayar la primera vez y Pato nos propuso, creo que la primera fue Cautiva, y nos dijo, esta pieza va así, así, pero en ese entonces había salido Afuera de Caifanes y había salido El Camino de Alex Intec. Y yo digo, tiene la misma métrica, pero no puede sonar igual, porque entonces va... Entonces yo comencé a inventar y ahí salió el ritmo de Cautiva, en medio de esos dos. Pero para mí fue como increíble y a la fecha yo oigo, tal vez voy pasando por algún lado o mis amigos me mandan, oiga lo que voy oyendo, y vayan oyendo Cautiva de Madre, una cuestión así, y para mí, o sea, yo no creo estar en eso todavía, nunca caí en eso, ¿verdad? Pato, vos, desde que terminó el primer disco y se da todos los cambios de la banda y todo lo demás, siguió la creación musical. Eso sí, cuando vos te acercas a ellos, ya llegas con material listo para entrarle. O, digamos, un poco cómo se dio el avance de tu obra en ese periodo, digamos, entre una alineación y la otra. No, bueno, sí, había unas, déjame revisar, 1, 2, 3, 4, 5, por lo menos es que estoy viendo la chat del disco, con 5 canciones, sí, ya habían 5 canciones nuevas que están en el disco. Habían otras que no llegaron al disco y había canciones viejas, entonces la idea era como primero ver, como decía originalmente, ver si teníamos buena amarre, ¿verdad? Si teníamos química, porque puede ser los mejores del mundo, ¿verdad? De percusión. Y de hecho, dato curioso, recuerdo que originalmente un par de músicos muy importantes, no, como 4 me dijeron, el mismo Bernardo Quesada me había dicho, Rafa Chinchilla, me habían dicho, mira, es que vos no tienes que usar chavalillos que estén ahí recién, tienes que usar a alguien que esté, digo, discúlpame, lo que ocupamos es que tener química.
tener química y que sean personas responsables. Y el primer consejo que yo le doy a cualquier gente que me dice, ¿qué me recomienda usted con una banda? Que todos sean responsables. Porque usted puede hacer que un músico se transforme para un lado o para el otro, mejore, ¿verdad? O se quede donde está. Si todo eso se puede, pues usted no puede hacer que una persona sea responsable. Ya sí, eso es muy difícil. Es lo más difícil del mundo. Y eran responsables, les gustaba la música, les gustaba estar en la banda y todos crecimos igual. Y eso se notó. Y al año, uno por uno, me fueron diciendo, hiciste la mejor elección con estos dos chavalos. Y el público también lo notó. No solamente crecieron, yo crecí un montón con ellos. La banda creció con ellos. Hicimos algo propositivo que sonaba a banda, no sonaba ni a solista, ni a esto y lo otro. Hicimos un zafarrancho, eso sí, ese disco es una de las cosas que tiene. Es un arroz con pollo y frijoles y todo y atún, ¿verdad? Es como un casado de Mercado Central. Lo que puedan echarle se lo van a echar. Y eso fue lo que básicamente hicimos. Y gracias a la paciencia que nos tuvo Juan Solano y gracias a su sistema capilar que hasta el momento logró soportar todo lo que le tiramos, ¿verdad? Porque le decimos, y si lo hacemos con más canciones, y si le metemos esto, y si hacemos esto otro. Y cuando llegamos con la idea de meter más integrantes, ¿verdad? Que un montón de invitados, y si metemos esto, José Solano decía, bueno, déjame ver, a ver qué hago. Y si, lo que pasa es que no caben todas las canciones, bueno, déjame ver qué hago, hacemos doble. Y si le metemos multimedia, déjame ver qué hago. Siempre José logró solucionar, y eso es la parte que también mucha gente se brinca y no conoce. La importancia de un productor ejecutivo. El productor ejecutivo, existe la banda, los arreglistas, cosas, ¿verdad? A veces la misma banda, a veces los arreglos, pero está el productor artístico, que es el que maneja toda la parte artística, técnica y hasta con el productor ejecutivo, y amaña todo, ¿verdad? Por algo el productor artístico, yo siempre digo, nunca se brinquen, muchas veces el estudio puede ser muy chida, pero detrás de todos los discos lo que sale es el productor artístico, no el estudio. Porque para muestras un botón siempre va a estar, qué sé yo, el famoso el Rey Mías que le dicen Gustavo Santolaya, que hace que todas las bandas que él toca llegan a oro. Pero además está el productor ejecutivo. El productor ejecutivo es el que tiene que decir, bueno, todo esto que ustedes está muy lindo, pero déjenme conseguir los ingredientes, déjenme conseguir a dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, dónde me saco la plata, saco el sombrero de mago y hago que todo funcione. En ese sentido, yo siempre aplaudí la gestión que tuvo José como productor ejecutivo, obviamente a la productora Marsol Records, ¿verdad? Que ya después él mismo también tenía que manejar y ver cómo lo vendía, ver cómo lo colocaba, llevaba la radio, la paciencia, que en radios le decían, le hablaban de la payola, que no, que tienes que pagar por eso. Yo me acuerdo que llevaste a un centro de varias radios, no vamos a decir cuál, llevaste y una anécdota que tenías que pagar $1,000 por banda, para que pusieran las canciones de Brillanticos, Trauma y Nosotros, que era, ¿verdad? Creo que era, todavía me acuerdo, estoy viejo, pero... Entonces, eso es toda la magia que hace también el productor ejecutivo. Entonces, lograr presentar las canciones y ir poco a poco, como una familia, que íbamos todos juntos en comunicación, la banda, creando canciones y esto y el otro, y después llegar con la misma banda a decir, bueno, resulta que vienen todo este montón de canciones más. Hay 18 en el disco, ¿verdad? Pero originalmente eran 26, 27, y contra todos los pronósticos sacamos poquitas. Logramos meter las 18 canciones en 2 discos. Para mí eso fue maravilloso, lindo, fue una de las mejores experiencias que tuve en la vida. Ese concepto del disco doble, digo, uno veía disco doble que lo podía sacar de Depeche Mode, digamos, ¿verdad? Pero no era como algo que uno estuviera esperando, digamos, de artistas locales, porque era muy caro, ¿verdad? Entonces, la verdad es que fue uno de los aspectos más, pues sin duda relevantes. Lo normal es que muchas canciones mueran en el estudio y se dice, de lástima, esta no entró. Pero aquí sí se echó de ver un esfuerzo, digamos, para que no quedara nada fuera o que el disco no perdiera concepto. Pero ¿cómo lidia uno como productor con ese montón de piezas y con el deseo
de no mutilar el esfuerzo artístico al punto de esto, de llegar a tener un disco, digamos, que tiene 2 CDs, un álbum de 2 CDs, que no era normal en la música nacional de aquel entonces, y creo que tampoco pasó mucho tiempo, mucho después, no es como que mucha gente ha sacado discos dobles acá, pero contarnos desde tu perspectiva lo que significó eso. Por eso quebramos. No. No, mentira. No, este disco fue, y lo voy a decir, este disco se pagó el esfuerzo, por ahí nos dio para salir a tomarnos una birrita a todos, ¿verdad? A los que tomaban, sí, una Fanta Colita para vos. Pero básicamente nosotros recuperar la inversión era el gran reto, porque por lo demás, vamos a ver, ¿qué implicaba una productora? Es que tal vez porque la gente no tiene idea cuál es la diferencia entre una discográfica que han oído mencionar, que aquí en la época de Pastillas estaba ya Sony Music, ya había pasado de Indica a Sony Music, ¿verdad? Había desaparecido Ideca también, pero estaba BMG, estaba Universal, como las grandes disqueras que eran las que manejaban a los artistas mainstream, ¿verdad? Enlatados que venían de afuera, que ocupaban el 99% de la programación de las radios, de las televisoras. Y es que hay que recordar una cosa, nosotros salimos de una época, empezamos a trabajar en la música en una época en la que apenas estaba empezando MTV. El concepto era pegar en la radio y pegar en la radio era complicado. Yo nunca tuve que pagar payola. Creo que parte de lo que nosotros hicimos cuando analizábamos un esfuerzo desde la parte empresarial, no era que yo era solo, bueno, que sí, Pato y yo somos creo que el mismo carnet de la Universidad de Costa Rica. Y somos compañeros de Pretil, fuimos compañeros de Pretil 1 y Pretil 2 y Pretil 6. Entonces había una confianza también de amistad y había un cariño por el trabajo de Pato. O sea, entonces eso era lo más difícil para mí, tratar de separar la parte de las decisiones empresariales y las decisiones que había que tomar reales, ¿verdad? Para poder y no quedarnos en las buenas intenciones, sino que hacer un negocio. O sea, perdón, que el arte fuera rentable para que los que lo tienen de negocios siguieran proveyendo la parte que les correspondía. La productora, y con esto cierro, la productora es, ¿cómo empezamos nosotros? Yo trabajaba con un pequeño estudio de grabación que quedaba en San Francisco de Dos Ríos, cristiano, que era de una misión que se llamaba Capilla Calvario, y era un buen amigo ahí, Martín Mora, el que estaba metido. Martín era el bajista de Canto América, otro de la pelota de músicos, ¿verdad? Que nos conocimos en el camino, y yo le ayudaba en cosas a él, en programación y en grabación de cosas y todo. Entonces, en un momento me dice, mira, la gente esta se va a devolver a Estados Unidos y van a vender el estudio. Entonces, la primera cosa que teníamos que hacer para poder hacer una productora era tener el machete, para poder ir a cortar el zacate, ¿verdad? Porque sin eso, ¿yo qué le iba a ofrecer a los artistas? Mira, hagamos rifas y vendamos tamales. Sí, sigamos haciendo rifas y vendiendo tamales. Tal vez podíamos buscar un pizzero y vender pizzas también, por porciones, para ver cómo hacíamos para ir a un estudio a pagar las horas de grabación, ¿verdad? Y yo quise quitar ese concepto de nuestra mente y tener yo el machete para poder sentarme a producir con ellos y con los artistas, y especialmente con Pato, que fue una de mis mejores experiencias personales. Una de las cosas que siempre me hace añorar volver a meterme en esta cuestión de la música. No porque sea rentable o no, sino porque creo que es una de las etapas de mi vida que más he disfrutado. Como persona,
y por la gente que conocí con la que pude trabajar. Pero el tema de cómo hacer un disco doble sí era complicado, era el doble del costo. Era básicamente, no era hacer uno, sino era hacer un disco que costaba el doble de lo que costaba normalmente hacer un disco compacto en aquella época, ¿verdad? Porque el tema de las cajas era especial, no solamente hacer el disco en sí, ¿verdad? Que era doble. Entonces, yo les contaba una anécdota ahora que entrábamos, esto no se producía en Costa Rica. Era la época en la que no se quemaban discos, ¿verdad? No habían discos quemados, que no había manera de imprimir en un disco un arte en Costa Rica, sino que todo se tenía que hacer afuera. Y este disco se manufacturó en California y pues resulta que la primera edición, el primer tiraje, que era de 2.000 discos, o sea, 4.000 discos compactos, porque era el disco doble, salió mala. Y tuvo un problemita entre las canciones, aunque las canciones se podían tocar bien, pero entre canciones y la gente lo oía corrido, tenía un problema técnico serio, el chisguetazo. Y desgraciadamente tuvimos que salir corriendo para California porque ya teníamos montado el tema de promocional, ya habíamos hablado con las tiendas, habían pedidos. Habían prepedidos, ¿verdad? Ya estaban vendidos muchos de los discos y todo eso lo tuvimos que pasar. Entonces, sí, es muy complejo, pero fue un gran reto, fue el primer gran reto a nivel de producción ejecutiva. Los otros eran lidiar con cositas ahí, coordinar horarios. Hay una persona que no quiero dejar de mencionar que me ayudó muchísimo en este proceso a mí, a Pato, a todos, que fue Oscar Marín, un enorme ingeniero. Ganador de Grammys. Ganador de no sé cuántos, ya perdí la cuenta, cuántos Grammys lleva nuestro amigo Oscar. Y tengo un ratillo de no sentarme a hablar con él. Pero eso es más o menos las anécdotas. Lo invité, no vino porque está fuera del país, ¿verdad? Está tan ocupado que en buena hora, que Oscar tiene mucho trabajo fuera de Costa Rica, pero le hizo mucha gracia el haber podido acompañarnos. De hecho, me dijo Oscar que él, de este disco se recuerda que fue el último disco en el que él tocó guitarra. Oscar Marín tocó guitarra, ese disco, qué buenísimo. Eso lo dice, es el último vez que toqué guitarra en un estudio fue en ese disco. Sí, exacto. Es que el disco está tan lleno de experiencias bonitas y quijotescas. Yo sentía muchas veces que yo era Sancho Panza y este era un Quijote. Porque era Sancho, ¿saben? Si ladran es porque, ¿verdad? Y era tantos resolver, ya no se convertía, eran problemas, pero era resolver las cosas para bien y para mejorar todavía y poner una barra más arriba. Cada vez poníamos la barra más arriba de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. ¿Cómo que no se puede hacer un disco doble? Claro que se puede hacer un disco doble, meta todas las piezas ahí, a ver qué hace con la programación. Es que estamos hablando de que no había internet, ¿verdad? No había celular, todas estas cosas, ¿no? Bueno, sí había celulares en esta época ya. Entonces había que meter el otro disco y, ok, está bien, hay que imprimir 2 discos en vez de 1. ¿Y la cajita para meter 2 discos? Esa no es tan fácil, ¿verdad? Y es que ahora lo podemos abrir, tal vez esta cajita de doble disco no la venden ahí en el chino de la par. Entonces hay que meter eso. Después de ahí se nos ocurrió hacer, ok, quise hacerlo porque yo trabajaba en animación 3D en una productora donde está el famoso John Teams y muchos colegas como Oliver Zúñiga y otro montón que son impresionantes los otros. Es la gente que a nivel centroamericano está muchísimo más arriba y a latinoamericano también. Es más, John Teams es un dibujante que hace ahora Marvel. Él hace Superman, hace una parte de la serie de Superman. No es cualquiera. Entonces, él, maravillosa gente, lindísima gente, John, digo, ¿ustedes me ayudan a hacer? Claro que sí. Digo, ¿no tenés una historia ahí que podamos meter con una canción? Claro que sí. Diseñó a la personaje que sale, ¿verdad? Ahí, en ciencia ficción, y le metimos música, y vos tocabas. Y la multimedia, en esa época, tuvimos que contratar a alguien que hacía el software para convertirlo en multimedia, porque después habían
¿Se acuerda que había las computadoras que tenían que mover y vos podías poner multimedia? Bueno, no existían en el 97, fue esto, 96, 97. No existían. Entonces hay que contratar y conseguir alguien que hiciera el software para poder meter el multimedia en el disco y que se oyera, la verdad, se usaba con Windows 3.1, o sea, este disco ya ninguna computadora puede entrar. Ya no se puede ver el multimedia eso, porque, excepto que tenga Windows 3.1, que buena suerte si lo puede poner. Entonces esa multimedia había que programar, había que meter, y todo fue ir subiendo la barra a cada momento, ¿verdad? Entonces, donde yo digo, también una de las mayores experiencias fue contar con los recursos humanos de mucha gente que se apuntó, porque el multimedia no lo cobraron. Yo digo, sí, y todos los compas de animación 3D, todos pintando, yo me acuerdo, todos pintábamos un cuadrito, ¿verdad? Yo me acuerdo que Oliver Zúñiga, que es impresionante, duró con solo una imagen, duró como un día completo pintándola. Él podía pintarla en una hora. Pues decía, no, es que tiene que quedar mejor. Y empezaba, digo, no, pues ya se ve chidísima, ¿qué te pasa? No, es que tiene que quedar, maestro, tiene que quedar impresionante. O sea, y gente que trabajó a honoren solo porque sí. Todos los invitados que están aquí fueron invitados, nadie quiso cobrar un 5, todo el mundo estuvo feliz de aportar, todos tenían sus agendas, todos tenían sus trabajos extra y toda la cuestión. El mismo Oscar Marín se puso la camiseta, se puso 3 veces la camiseta, se puso hasta a grabar guitarras y todo, con verdad, tiene 2 o 3 solos, yo creo, de ley. Entonces invitábamos también músicos que la gente decía, guitarristas, por ejemplo, el famoso Pantera, que cuando yo invitaba a otro guitarrista decía, ¿es cierto que Pantera tocó en este disco? Entonces, sí. Yo lo he grabado, pero yo quiero oír qué fue lo que grabó, ¿verdad? Entonces Pantera era un más loquísimo, que toda la vida tuvo que tocar en Chiqui Chiqui por cuestión de cuestión, pero un guitarrista adorado por todo el resto de los guitarristas, de lo bueno que eran tocando rock, ¿verdad? Tracción, no tenía tiempo para tocar, le digo, maestro del cosmos y todo, como hablaba el universo, ¿verdad? Entonces llegaba y dice, no tengo tiempo, le digo, ¿qué? Hagamos el digo, no tengo tiempo para hacer sonido, bueno, y Oscar no podía trabajar ese día, me enseñó cómo grabar, ¿verdad? Análogo, ¿verdad? Entonces, ponchas aquí, te quedas aquí, ¿verdad? Tienes que esperar un microsegundo para que se active, toda la cuestión, porque era análogo, entonces, ¿verdad? No sé qué, y llegó, bueno, dele, maestro, pues no quiero oír la canción, no, dele, pum, bueno, 1, 2, 3, pum, hacía el solo, salía, no sé qué, bueno, la que sigue, grababan 2 canciones, se llama Déjalo y la otra Psicodelia. Y ¿cómo se llama? Y en las 2, si acaso se volvió, bueno, métame otra vez, pero déjame ver a dónde tengo que ser, porque yo no sé marcar esto bien. Y dice, no, dale, maestro, ya me tengo que ir. Y quedó impresionante. Y todos los guitarristas querían ver, no, es que está solo, Pantera. Y que habían calibre de guitarristas ahí como Marco Chinchilla, Roberto Brenes, el mismo Roy Rodríguez, que fue que grabó Cautiva, que era el guitarrista anterior de Inconsciente Colectivo. Había músicos impresionantes, decía, pero es que yo quiero ir a Pantera ahí tocando. Entonces, había esta gente de Itus, Bernardo Quesada, obviamente, que grabó un montón de cosas. Entonces, había gente de un nivel de calidad que todo el mundo decía, yo quiero estar ahí. No era ni siquiera, está bien, te acepto estar ahí, no. Yo quiero ser parte de ese. Y nuestro querido José Carmani. Yo estuve buscando, al menos los discos no traen como la ficha técnica, así como de quién está en qué, ¿verdad? Es que eso es lo que te iba a hacer, porque eso me puse yo a hacer loquito ahora. Yo me iba a traer el único que tengo que lo cuido con adoración y se volvió a traerlo. Aparte de todas las broncas que hicimos, se nos ocurrió meter un librito extra con todas las letras de las canciones y la ficha técnica. Estaba revisando y no vienen. La que hizo él, todos los artes ahí está. Compañero, buenísimo. Aquí está, ¿ves? Gracias, hermanito. Vea el enredo que se le ocurrió a mi compañera Clea Eppelin, que fue la que se dedicó a hacer todos los artes. Vea, y aquí ya después se pasa a blancos. La forma de abrir el libro, totalmente innovador. Nunca había visto algo así, se le ocurrió. Y aquí sí ya vienen fichas técnicas y demás. Viene quién cantaba cada canción, quién estuvo en toda la cuestión. Entonces, todos estos artes son fotos que ella se dedicó a hacer y se dedicó a revelar como se revelaban antes las fotos. Después de ahí se fue a hacer la parte, ¿verdad? Ya computadora y todo eso. O sea, fue un trabajo. Lo bonito también que tuvo este disco es que estuvimos
en el puro medio de lo analógico y lo digital. La misma grabación de audio fue mitad analógica, mitad digital con el nuevo sistema. El arte fue hecho así, los músicos también. Entonces, para nosotros, por eso le tenemos tanto cariño, porque fue estar pasando la mitad de dos mundos en todo nivel, hasta en el ser humano, ¿verdad? Nada más quería contarles que el estudio, cuando lo pasamos y lo abrimos en San José, quedaba ahí en Barrio Mon. Esa propiedad se acaba de vender. Percy. Donde trabajaba Percy. Bueno, trabajaba no, era un fantasma personal que teníamos ahí en el estudio para los que nos quedábamos trabajando en la madrugada, era muy divertido. Sí, mejor no voy a decir qué, pero de género. Y resulta que pasamos, cuando empezamos, de una grabadorcita de 8 canales de cinta abierta, TEAC, me acuerdo, que solo teníamos 8 canales para grabar todo. Ahí grababa editos, ¿verdad? Pasamos a un sistema modular de grabación análogo-digital que se llamaban los ADATs, los famosos ADATs, que era cada uno de 8 canales, pero nosotros arrancamos con 24, que ya era un alivio. Y en medio de este disco entró una versión, la primera versión ya profesional que lanzaba, no profesional, sino de alta productividad, que eran 96 canales, que en Pro Tools. En medio de todo eso, este disco... sí, empezamos con era una Mac, así que era como, este tamaño era la pantallita. Y ya fuimos avanzando hasta llegar a Pro Tools. Pero ese avance dependía de que esos discos se movieran. Y sí, este disco fue el pionero en muchas cosas. Pionero porque era el primer disco doble que yo recuerdo. Segundo, porque tenía cuestiones que después ya la otra, ni siquiera una multinacional disquera quiso asumir en la versión nueva, ¿verdad? Que lástima, pero que se hubiera mantenido el formato original, pero bueno, eso le pasa a todas las bandas cuando se comercializa ya su música. Pero yo sí, por eso digo que disfruté muchísimo esta etapa. Y bueno, y grabar a muy buenos músicos también, que a mí me tocó poquito, pero ayudar ahí en la parte técnica también, en los momentos a Oscar cuando se tenía, y la experiencia de grabar con Eduardo y con Rafa, muy buena. Si quieren vayamos haciendo repaso de algunas de las canciones, son muchas, no las vamos a poder ver todas, pero sí al menos historias de las que sin duda a la gente pues, le interesa saber. El disco arranca, por eso me llamó mucho la atención que se alterara el orden de los tracks para este tiraje que hizo BMG, porque, y me corrigen si es otra cosa, pero uno le siente el orden, digamos, que tienen las piezas, no es aleatorio, sino que están puestas donde tienen que estar para que el concepto se entienda. Y Reencarnación me parece, digamos, posiblemente, yo la leo así, es un poco como el muestrario de todo lo que va a venir después, ¿verdad? Porque es una canción como con muchas características, suena a muchas cosas al mismo tiempo, entonces yo no sé si podemos empezar por Reencarnación un poco, ¿cuál es su historia? Claro, de hecho sí, lo que justamente intentábamos hacer, la parte que cuasi romántica, pero también de producción, que uno hace es hacer el orden de las canciones, ¿verdad? Decir, híjole, ahora sí, ¿con qué abro? Que no sé qué. En mi caso, ya revisando, yo tengo una colección de discos de más de 1000 discos. Yo siempre decía, ¿me tomo unas cervezas o me compro un disco? Ahí viene qué. Por dicha, gracias a mi hija, lo agradece mucho. Fui muy fanático de los discos en producción y todo, escucho todo tipo de música, jazz, salsa, clásica y demás. Lo único que no escucho es reggaetón ni rancheras. Entonces, la parte de la idea era entender por qué
pues, se ponía una canción de primero, porque la tercera, entonces ya empiezo a elucidar que la tercera es el supuesto hit o lo que uno quiere promocionar como hit, entonces ya decíamos, Cautiva Martín es el tercero, pero en efecto, ¿qué abre un disco? ¿Qué es lo que abre un disco? No necesariamente un hit, sino es una introducción de decir, esta es nuestra propuesta. Y en Reencarnación tiene una de esas situaciones que tratamos de hacer algo que no se hacía en Costa Rica por lo general. Poner un montón de capas de sonidos una encima de la otra, con sonidos muy diferentes a lo clásico, ¿verdad? De sacar una batería, ¿verdad? Y una guitarra eléctrica, sino que empezamos con unos órganos y, ¿verdad? Y unos teclados y daban vuelta y tenían mucho espectro estéreo. Para mí el estéreo siempre fue importante, ¿verdad? Muy fanático de los Beatles, de escuchar cositas que uno escucha, mira, solo con los audífonos se puede escuchar, y donde vos ya podías decir, ok, entonces los regalos que yo le llamo, regalos sonoros. Entonces el espectro estéreo de Reencarnación es el que de una vez te pone de frente, ok, de ahora en adelante esta va a ser la norma del disco. Entonces Reencarnación fue muy importante en la proposición, en la letra, y que la letra no era sencilla. Es sencilla en sí, pero no es... Vaya, yo siempre he tenido la cuestión de que no me gusta poner las cosas en DEA. Yo tengo prohibido poner te amo, te quiero, te extraño, ¿verdad? Todas esas frases en una canción. Para mí está totalmente prohibido. Yo tengo que más bien decir por qué tengo la sensación de te amo. ¿Qué me parece a mí que es amar? ¿Qué significa extrañar? ¿Qué puede...? Algo tan sencillo realmente es muy complicado, y lo complicado es muy sencillo a la vez, ¿verdad? Es como casi que la cuestión hermética, así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo, ¿verdad? Entonces, ver cómo meter mucha de esa cuestión y que cada persona la pueda interpretar a su manera, y que a la vez podamos coincidir en ciertas cosas. Hay gente que me viene y me dice, me explica la canción totalmente diferente a lo que yo dije, pero coincidimos en ciertos temas universales. Y para mí eso es lo que más tiene valor. Y Reencarnación era la puerta abierta justamente a llegar a decirle, vea, esta es la proposición que tenemos para este disco, sobre todo, que ya en una segunda versión ya fue una cuestión más comercial, decir que la que iba a ir de primero era Se me puede olvidar, porque queríamos promocionar esa canción. Ya había salido Reencarnación, ya había tenido su video acuático y toda la cosa, ¿verdad? Esas eran las otras broncas que nos metíamos con la banda y con José, a hacer videos raros. El video de Condición fue lleno de tierra, se echaron a perder las cámaras porque nos echaban tierra, nunca se había pasado, y se echaron a perder todas las cámaras, ¿verdad?, en la mitad de la producción. Ya para Reencarnación digo, metámonos en el agua y volvemos a conseguir una piscina, ¿verdad?, el Tennis Club, para meternos con buzos y demás, y meternos dentro del agua para estar haciendo una cuestión acuática, siempre tratando de poder romper por lo menos el molde costarricense, ¿verdad? Que yo siempre siento que el artista costarricense, dentro de lo maravilloso que es, siempre tiene mucho cuidado, ¿no? Mejor no pongamos una reverb aquí, no pongamos un delay aquí, las voces tienen que sonar casi que acústicas. Y digo, no, es que lo de afuera viene con un montón de cosas raras, ¿verdad? Viene con delays, viene con esto, viene con coros, viene con... ¿Y por qué no lo puedo meter? Y fue parte de la propuesta que quisimos hacer en este disco, es romper un montón de paradigmas costarricenses, para decir, aquí se puede hacer igual o mejor muchas de las propuestas, y hasta podemos intentar ser todavía hasta más originales de lo que viene de afuera. ¿Por qué no? Y para muestras un botón, mostrar 18 canciones, metían 2 discos con multimedia y 200 broncas. Cautiva, pues bueno, de hecho así Cautiva, igual todo el mundo le dice Cautiva, Cautiva del Mar es su nombre completo, su título tal cual. Desde el inicio le pusieron el ojo que esa iba a ser, digamos, la punta de lanza del álbum. Lo digo porque al final, no solo es una de las canciones más importantes y reconocidas de Inconsciente Colectivo, sino pues posiblemente una de las 10 canciones más importantes del rock en Costa Rica también, al menos desde mi manera de verlo. Y esa es una pieza que vos la pones en cualquier lugar y la gente se la sabe. Puede ser que tenga algún tiempo de no escucharla, pero ya está instalada, ¿verdad? Y eso pues tiene mucho mérito. Pero bueno, yo me imagino que hubo un punto en que nadie la dimensionó de esa manera. Entonces, hablemos de Cautiva también. Me voy a Yo soy de Rinche, ¿se acuerdan? Sí.
Porque sí todos la vemos. De hecho, cuando ensayamos, ¿se acuerdan que decimos piezón, porque Piezón, todo el tiempo era piezón, y creo, si no me equivoco, y la mente no me falla, no querían ponerla de creo, sino, y Eduardo y yo esa tiene que ser la que tiremos primero, sí, ¿verdad? Sí, perdón, es que sí se le tenía mucha fe en general, pero la idea no era tirar la primera que debería querer tirar era condición. Yo quería hice un hacer berrinche, condición primero. yo me acuerdo, yo te hice un berrinche. Así es. Y digo, madre, no. Sí, obviamente he hecho las copas, ¿verdad? Y logramos que saliera primero, porque la idea era justamente quitarnos esa cuestión de que éramos baladistas, ¿verdad? Porque por Frágil y todo El eso. efecto Frágil, claro. De hecho, el efecto Frágil nos echó a perder todo lo que quisimos hacer con el primer disco. Todo el mundo decía, pero manden otra balada. No, es que, sinceramente, las baladas es el 5% de lo que hacemos. Nos gusta. Como Extreme, que todo el mundo creía que era More Than Words. Exacto. Entonces nos hizo el efecto, ¿verdad? Nos hizo el efecto More Than Words. Entonces, es que tiene que ser cautivo. Si tiramos condiciones primero, ya ahí sí ya no vamos a poder hacer nada. Y por dicha, José no solo nos dio pelota, sino que le puso toda la fuerza posible y pasó lo que pasó. Bueno, creo que una de las anécdotas más chistosas que yo tengo con Cautiva, yo para esa época había empezado, para poder sobrevivir y llevarle leche a mi chiquita, a mi hija, estaba pequeñita. Habíamos empezado a trabajar con unos sellos gringos de música alternativa, o sea, alternativos, no mainstream, sino una música extraña. Y ya los amigos que ya llevaba uno haciendo la radio sabían que yo andaba metido en eso. Entonces, resulta que habían unos grupos mexicanos que yo les había mandado unos demos ahí a ellos, a algunos amigos, y llegué a donde el entonces programador Jorge, en paz descanse, él murió muy joven, el programador de 103. Jorge Ugalde. El famoso Heredia. Famoso Heredia. Yo llegué y lo embarqué. Porque yo llegué donde Jorge, a la oficina, y le dije, no le dije qué era, sino que lo llevaba en un disco, que no iba impreso de nada. Yo, oiga esto es para que usted la reviente primero que nadie, y esto va a ser un... Y empezó, y por la introducción de Cautiva, me dice, ¿qué es esa vara? ¿Caifanes? No. No es que... Seguí, claro, indiscutible cuando entró la voz de Pato, que ya la reconoció Jorge, pero ya estaba absolutamente vencido. Ya yo le había dicho, gente, sí, me gusta. Se tragó la introducción y no se pudo quitar. Y 103 era parámetro. En esos años precisos, 103 era el parámetro y las otras les tocaba competir. Esa posibilidad de que Jorge nos abriera qué costaba un mundo para los artistas nacionales, fueran con compañías detrás o esfuerzo propio, costaba un mundo sonar por razones obvias. Y es que la payola no solamente era a favor, sino en contra. Quiero explicarles que parte de lo que hacían las disqueras era dar regalías, ofrecer cositas, primicias, exclusividades a las radios a cambio de que no programaran al otro. Y nosotros éramos parte del otro, de los que no podíamos quitar campo a los que sí les vendían a esas otras compañías. Y nosotros ni siquiera nos podíamos pelear con esas compañías porque esas compañías en algún momento teníamos la esperanza que fueran nuestros socios comerciales comprando ya para la comercialización internacional de nuestros productos. Esa es la historia, pero Cautiva fue una canción que tenía demasiada calidad para no haber sido programada por la radio costarricense y gracias a Dios así fue. Hablemos de la flauta al inicio, que yo creo que es como uno de los rasgos más notorios y bueno, como dice José, de hecho esa es la introducción de la canción, no entra ninguno de los instrumentos tradicionales que uno asocia con el rock, sino que empieza con una flauta. Yo creo que es una apuesta osada, pero que a la luz de los resultados dio frutos, pero hablemos también de esa parte.
Sí, en general las canciones eran como hacer un queque, si le ponemos esta cerecita y otra, ¿verdad? La parte de la decoración. La flauta la hace en efecto Francesca Agostini, que es la misma que sale en el video, es la modelo del video, de hecho. Sale ella misma haciendo la cuestión, ya le teníamos más o menos la parte que tenía que tocar a ella, y ella tocaba la flauta muy diferente, tocaba con mucho aire, porque como venía del Mediterráneo, era italiana, ¿verdad? Tocaba como un jazz del viejo, de ese que sonaba en las películas de James Bond, una de esas cosas así que sonaban en los años 70, ¿verdad? Era un jazz diferente, ¿verdad? Al que nosotros conocemos más en Costa Rica. Entonces, la manera de sacar aire de ella era muy diferente, casi que se oía la voz de ella, porque usted se oye, cuando vos escuchas, casi que se oye la voz de ella, y esa parte humana para mí era vital, y que se oyera, porque ella tiene una voz muy fumada, entonces tiene una voz también como ronca, fuerte, ¿verdad? Y un temperamento italiano, ¿verdad? Como son los italianos, ¿verdad? Entonces es latana, le decían, ¿verdad? Entonces le impregnaba esa fuerza, y además como habla Cautiva del mar Mediterráneo, también, entonces como que todo el mundo, todo se va como conjugando para un mismo sentido. Y obviamente que no solamente utilizarlo como un personaje de novela, si metes un personaje al principio, tiene que tener una razón de ser, porque después tiene que volver a hacerlo. Si no, el personaje no sirve, ¿verdad? Que también en las películas funciona mucho, ¿verdad? En la parte de libros y demás. Entonces, la idea era que fuera el eje central, motivador de cualquier situación dentro de la canción. La introducción para introducir lo que viene, y a la mitad para decir que ya viene el solo de guitarra eléctrica que vuelve a levantar. Entonces, para nosotros fue maravilloso poder tener a Francesca ahí en esa parte, tocando la flauta con tanto aire, ¿verdad? Y nos centramos mucho con Oscar Marín de que sonara bien, no tanto la flauta, sino la parte humana de la flauta, ¿verdad? Y obviamente Oscar, por algo tiene tantos Grammys, le logra sacar el sonido y todo eso. De hecho, fuimos a mezclarlo a otro lado, porque todo el mundo estaba tan centrado de que tenía que ser mejor que fuimos a mezclar esa pieza exclusivamente a otro estudio para que tuviera, porque una de las cosas analógicas, es que yo parezco un viejillo, ¿verdad? Soy viejillo, bueno, una de las cosas que también había era que mezclaban, háganse la idea, son como decir tres cassettes de 8 canales cada uno. Tiene 8 canales, 16 y 24. 24 canales, pero muchas de estas canciones, incluida Cautiva del mar, teníamos que grabar 32 canales. Entonces decías, ¿cómo hacemos esto? Es que las congas, que también tiene congas y tiene un batá que graba Bernardo, estas solo suenan aquí. Entonces, de aquí en adelante lo puedo usar para poner la flauta. Y de aquí en adelante lo puedo usar, esta otra lo uso para poner. Entonces, claro, si era digital y vos puedes poner en la mixer, puedes poner la ecualización y los efectos que tenía, pero decís, pero en este mismo canal, que es la flauta, después viene una conga. Entonces tenemos que cambiar la ecualización mientras le ponemos play y le ponemos record a otra cuestión para hacer una mezcla. Entonces era semi-digital, semi-análoga. Y si de repente, ya vamos a terminar, ya quedó listo, y se te olvidó algo, y se te fue el sonido de que venía el track anterior, que venía la flauta, pero sonó la conga con el sonido que tenía la flauta, sonamos. Rebobine otra vez y la otra vez. Entonces hacíamos varias mezclas. Yo me acuerdo con Oscar Marín, le digo, y teníamos una pizarra llena de chunches y cositas, yo me voy a encargar de estos 4 canales, usted se encarga de estos 8, y después, ¿verdad? Y dale, 1, 2, 3, entonces, era practicar y practicar y practicar, porque sí era gran parte análogo. Y una de las cosas que teníamos, por ejemplo, esta canción, era justamente tratar de meter 32 canales en 24, que era lo que alcanzaba a tener justamente los ADATs, ¿verdad? Suena mucho más complicado de lo que uno se puede imaginar. Es mucho más complicado, pero muy, muy, muy enriquecedor. Con Condición, que es lo que uno recuerda como el segundo sencillo, no sé si igual de exitoso, pero también una canción muy potente y que pegó muchísimo.
una power ballad, digamos, si uno lo quiere ver así. Hablemos también de eso, y me interesa mucho también el rol de Rafa, porque si bien tiene segundas voces en todo el disco, ahí es donde uno tiene mucha más claridad, y me acuerdo del video inclusive, donde salía Rafa cantando también, no era ni el coro, sino que era la segunda voz de la letra. Entonces, y todavía al día de hoy, yo la parte que más recuerdo es justamente cuando se va acercando ya al cierre y están las dos voces, digamos, ahí dialogando. Entonces hablemos también de Condición y bueno, y el efecto que tuvo, porque también yo me imagino que es una canción que vos al día de hoy te tiene que resultar inevitable. Antes de que hable justamente Rafa, nosotros tenemos lo mejor de los mundos, porque Eduardo tenía una tesitura más baja que la mía, entonces podía hacer voces más abajo, podía hacer octavas y toda la cuestión, mientras yo cantaba ahí, y Rafa tenía una voz mucho más alta que la mía. Entonces, perfecto, usted va ahí, usted va aquí, y yo me quedo aquí, y entonces teníamos era como un grupo de coros, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, y la voz muy educada también de tanto de Eduardo, que es un gran locutor todavía al día de hoy, y la voz muy fina de Rafa, arriba, porque él cantaba, vos cantabas hasta cosas de Striper y todo, ¿verdad? Que todo, entonces, y de otros artistas de los 80 muy arriba, ¿verdad? Bueno, resulta que sí, para algo que me gustó mucho de este proyecto fue que, digamos, por lo menos a mí, Eduardo, no nos limitaron en ese sentido. Entonces, de todas las voces prácticamente que están ahí fue porque Pato nos decía, nosotros llegábamos y comenzamos a hacerlas, sí, eso suena bien, y él nos daba rienda suelta a hacerlo. Pero imagínense, o sea, estar cantando y que quede ahí plasmada la voz a la par de semejante cantante, ¿eh? Y uno se queda así, y uno a la fecha de hoy le dice a alguien, ¿ese soy yo? Y dice, sí, no le creen, hasta que uno enseña el video, ¿verdad? Que soy yo. Y dice, ¿es en serio? ¿Eso no es un playback? No, eso soy yo. Y dice, mentira, sí, no me creen. De hecho, me pasó una anécdota con esa canción. Una vez veníamos en un carro, venía yo con un primo mío, y yo venía viendo por la ventana, y comenzó a sonar. Y dice, qué buena pieza esa. Le digo, sí. Estábamos viendo una emisora ahí conocida. Y qué buena pieza esa. Sí. Y dice, ese grupo, ¿cómo se llama? Le digo, ya, Inconsciente Colectivo. ¿Pero de dónde esos son? ¿Argentinos, españoles o qué? Y yo me quedé así, le digo, ¿es en serio? Y me dice, ¿qué? Le digo, no, me está hablando en serio, no me está haciendo una broma usted. Me dice, no, ¿por qué? Le digo, no le puedo creer. Le digo, me dice, ¿pero qué? Usted sabe que yo toco en un grupo, sí, es ese. Y se queda así y me dice, ¿es en serio? Me dice, se cambió la situación, ¿verdad? Le digo, sí, no, ese es el grupo donde soy yo. Le digo, no le creo. Le digo, está bien, no me crea. Le digo, busca el video y después hablamos. Y después a mí se me olvidó. Tiempo después, como a los 2 meses, me lo vuelvo a topar y, es cierto, dice. Le digo, él no lo creía. Él creía que ese grupo era de otro lado. Pero para mí fue una experiencia muy, muy bonita y como le digo, el Pato en eso haga las segundas voces y sí, quedó bien, dejémoslo así. Ahí salió, ahí estamos todos. De hecho, en la segunda versión hicimos una versión acústica donde tanto Rafa como Eduardo cantan 1/3 de Cautiva, cada uno. Así. Eduardo arranca Cautiva, Mar, cantando. Esa es la que agregaron en la versión 2, donde solo trae un disco. Metimos una versión inédita, acústica, y Eduardo arranca y después canta Rafa y yo hago coros. Entonces, pero a mí genial, maravilloso, porque ver las tesituras que tenía yo todos y las capacidades que tenía yo todos de cantar y todo esto, y refrescar un tema que ya la gente había escuchado, para mí fue maravilloso poderlos oír así. Atémoslo es la canción en la que participa José Camani, ¿verdad? Atémoslo, sí. Hablemos porque, a ver, después de la partida de José, pues uno empieza también a rastrear dónde quedó él, no solo en sus trabajos o en los de Café con Leche, y en realidad José grabó con mucha gente, ¿verdad? Y lo tenés acá y también participó en el Inconcierto. Correcto. Bueno, con José tuvimos una amistad maravillosa,
Un saludo a toda la familia, a María, Pedro, Pablo y María José. Y compartíamos, bueno, así rápidamente, a ver si lo logro hacer rápidamente, cuesta, pero Inconsciente Colectivo, cuando estoy entro a la UCR a hacer pretil, pretil 1, yo empecé a tocar música trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sui Generis y otras cosas así, ahí tocando ahí con todo el mundo, y ahí ya estaba el dúo Café con Leche, no banda, el dúo, Café y la Leche, Café José porque era moreno, Enrique Ramírez también, que en paz descanse los dos, la Leche porque era súper pálido, entonces facilísimo de notarlos. Y yo ya tenía una cuestión y empezamos a tener, ¿verdad?, amistad, toda la cosa, y tocar y todo eso, y empecé a abrirles un par de conciertillos, ¿verdad? Y tocaban, mi primer concierto abriéndoles fue El Chancho con Chaleco, para los que se acuerden ahí en la UCR, que era la boquita, ¿verdad? Que era el chancho con chaleco, era la tortillita, chancho con chaleco, y después de ahí les haría otros conciertos, ya ellos ya hacen la banda, pegan el primer disco, se convierte en la super banda centroamericana, la gente a veces no tiene la menor idea del nivel de éxito que tuvieron ellos con ese primer disco. Sonaba en todas las discotecas, cosa que era, ¿verdad?, jamás se hubiera imaginado uno que sonara un disco en una discoteca, ¿verdad? No llega la gente a bailar. Sonaba el disco entero, además. Entonces tienen ese mega éxito, la cuestión, todo eso. Pero ya para el segundo disco, donde básicamente a Enrique le gustaba más la parte teatral y menos la música, y tanto José como la banda también querían más música que teatro. Entonces Enrique dice, no, pues yo me salgo. Se sale de la banda Enrique, y me empieza a llamar para proyectos de él, uno que se llama Enrique y sus secuaces, yo le ayudé, no funcionaba, otra cosa. Pero ya después, entonces, me dice, mira, vos que haces algo de música ahí, ayúdame a montar una banda de Tres Ríos. Y bueno, está bien. Le ayudo a montar la banda, no congenian, Enrique sigue su camino otra vez, y la banda me dice a mí, bueno, ya que nosotros estamos trabajando bien, ¿por qué no hacemos algo ahí? Inconsciente Colectivo. Entonces, como las redes sociales están en la calle, no están en internet necesariamente, entonces y de ahí justamente José y yo empezamos a tocar mucho juntos, ya el solista, y montábamos los parlantes en un bus ahí, qué sé yo, para Monteverde, y de ahí nos íbamos a Monteverde y hacíamos un concierto juntos ahí con los parlantes, ¿verdad? En el maletero metíamos todos los chunches, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo, íbamos para Palmar, esto y lo otro, Grecia, el lago de Grecia, íbamos a muchos lugares y tocábamos juntos, ¿verdad? Él, primero él solo, después yo solo, después hacíamos juntos algo, ¿verdad? Entonces yo ya tenía mucha amistad con él y hacíamos cosas mucho. Y teníamos muchos temas muy parecidos. De hecho, yo me acuerdo que parte de lo que hacíamos era cuando subíamos, qué sé yo, un bus de Pérez Celedón de 3 horas o 4 horas, yo andaba con el libro, él andaba con el otro, yo por lo general andaba Hermann Hesse, él andaba Cortázar, entonces decía, bueno, intercambio. En los buses nos intercambiábamos los libros para poder leerse un libro diferente cada uno, ¿verdad? Entonces, y era muy bonita esa amistad, pero también entonces teníamos temas muy afines, que era el famoso el plástico, ¿verdad? La gente de plástico, la gente que se quería mucho, que que el otro, temas, ¿verdad?, de ese tipo. Entonces, Atémoslo justamente es un tema que habla de alguien que se cree muy soberbio, ¿verdad?, porque tal vez está muy letrado, ¿verdad?, y todo esto, y vuelve a ver a la gente como de menos. Entonces yo tenía una amistad que era muy así, entonces digo, bueno, voy a hacer una canción, y hablaba justamente que come caviar, pero ni siquiera sabe cómo se come, ¿verdad? En vez de un vino de Blue Noon, le decía White Noon, ¿verdad? Entonces era como muchas poses. Todo lo que el resumen que hace alguien que se cree Superman, mejor es atarlo y dejarle un loquito atado. Entonces decido, digo, mira, este tema es para que José me ayude a cantarlo. Y José obviamente accedió, hizo loqueras que él no hacía antes. Uno de esos famosos falsetes que todo el mundo dice que yo hago, el falsete es de él. Entonces, ¿verdad? Y hace una cuestión arriba. Nunca había escuchado hacer eso, se volvió loco. Y eso se queda porque se queda. Entonces la pasamos y se oye en la canción que la pasamos muy bien. La pasamos requete bien. Y él empieza a hacer como si fuera salsa, empieza a hacer, ¿verdad? Empieza a improvisar, al final no sabe nada, no sé qué. Entonces todo eso se queda.
y en efecto lo presentamos tanto en el Inconcierto, que era el acústico, como en la presentación de este disco. Y donde yo tengo un video que tengo subido ahí, por cierto, en redes, en YouTube, donde él llega y canta con nosotros la canción, pero en el Inconcierto entró tan loco que logró echar a perder toda la electricidad del escenario. Se fue todo, los monitores, todos los amplificadores, todo se fue, entró tan loco, ¿verdad? Pero era parte justamente de la amistad tan bonita que teníamos con él, ¿verdad? Se me puede olvidar, iba a ser que el tercer sencillo llegó a hacerlo, como, porque bueno, es una canción que al que también se le tiene tanto, afecto y fe, que lo que decías, la pasan de primera cuando hacen la reedición. Y recuerdo que es una de las canciones que incluso ustedes después aportan para el Tequila Rock 2 también, ¿verdad? Vamos a llegar a las dos de las piezas que uno puede decir que es como el sonido más rockero, digamos, de Inconsciente, que es Se me puede olvidar y no podrás. Pero empecemos con Se me puede olvidar, The Big Stick Policy. The Big Stick Policy, exactamente. Era justamente hablar, se me puede olvidar de dónde viene la historia de las cosas, ¿verdad? Siempre la historia es importante conocerla para no repetirla, como dicen. Y cómo, de hecho, bueno, le hicimos un video del grupo tocando en vivo, eso sí, en varios conciertos grandes, pero la idea también era hacerle un video alterno, que al final no lo pudimos hacer, donde había un superhéroe muy norteamericano, que supuestamente él protegía a todo el mundo, ¿verdad? Con ese Big Stick Policy, ¿verdad? El 1800, no me acuerdo qué era, que hacía mucho Estados Unidos en esa época, y al día de hoy lo vuelve a retomar, donde viene a amedrentar ciertos estados para poder hacer, ¿verdad?, lo que quiera hacer. Entonces, se me puede olvidar es justamente también meterlo como con Costa Rica, ¿verdad? Me acuerdo que en esa época teníamos un problema de que la gente de Talamanca, de ciertos grados indígenas, no podían tener ni siquiera cédula. No tenían cédula. Entonces, parte de una estrofa justamente habla de eso, ¿verdad? Con florituras y demás. Mientras tanto una paz se extiende, una raza se desvanece. O sea, ¿cómo podemos desvanecer una raza completamente que estuvo aquí antes que nosotros? ¿Verdad? Y hablar mientras tanto, pasan muchas cosas, se nos olvida, y se me puede olvidar de dónde vienen las cosas. Básicamente es como el resumen rápido de la canción, y lo hacemos con una propuesta fuerte, dura, y electrónica también. Electrónica, rockero electrónica, ¿verdad? Que era justamente, todo este disco, la mayoría del disco, yo tratando de hacer algo diferente, la mayoría lo compuse con un teclado nuevo que tuve. Entonces yo utilizaba los soniditos del momento, ¿verdad? Siempre revisando a los compañeros, colegas o competencia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo usó Bernal Villegas porque tenía el mismo teclado, el XP50, el XP60, el XP80, ¿verdad? Entonces, digo, no, ¿cómo se llama esta canción de Bernal? Ya se murió. En Sweet Doble, usan uno de esos sonidos, digo, ya no lo puedo usar. Okay, check. No lo puedo usar, entonces ya me di cuenta, aquí puedo usar este sonido, nadie lo está usando, entonces digo, con esto puedo construir algo diferente, hacer bases diferentes. Yo me acuerdo, llegaba donde Rafa le decía, eso se puede tocar en batería, espérese para ver, entonces le hacía su versión, entonces una 20 veces mejor de lo que yo traía, pero sí, también tiene un ritmo que no es normal dentro de una batería también, ¿verdad? O sea, que me ocurría, Rafa, que si es entonces, ¿de qué manera poder transformar eso que yo le traía a la batería y que aún así fluyera? Porque una cosa es que lo toque, otra cosa es que se oiga bien, ¿verdad? Y empezar a meter un montón de cosas. La idea era que la canción fuera muy tensa en general, ya a nivel grosso modo, que fuera muy tensa la propuesta auditiva, para que a la vez fluyera, pero que a la vez pudiera proponer un tema muy fuerte, que es lo que estamos tratando de decir. Y
con No Podrás, y yo aquí pues me sesgo, a mí esa canción es la que más me gusta del disco, siempre fue la que más me llamó la atención y le tengo con mucho aprecio. Recuerdo, si acaso la escuché, estoy haciendo memoria, o sea, creo que era muy difícil escucharla con todos sus componentes en vivo, por todas las razones, hay mucha gente, ¿verdad?, involucrada. Me parece, y es más, esto, tal vez la memoria a mí me falla, ni siquiera fue, no sé, porque creo que no fue un concierto de presentación del disco ni nada, fue un concierto, creo que medio improvisado en Cinema Rock, que era aquel que estaba en Trejos Montealegre, que si no recuerdo era la fiesta de cumpleaños de alguien. No sé, el tema es que ustedes estaban los tres ahí, estaban ustedes tres, y estaba Bernardo y estaba Luis. Y eso fue como lo más que pude escuchar, porque no estaba Henry, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces creo que vos hiciste la parte de Henry, ¿sabes? Pero, digamos, realmente es una canción muy poderosa que en vivo es muy difícil, digamos, poder reeditarla. No sé cuántas veces han logrado completarla, pero bueno, hablemos también de este ejercicio colaborativo, que si bien aquí hay mucha gente que participa en el disco, esta es la canción en la que más se nota la colaboración de los amigos de ustedes. Correcto, No Podrás tiene varias anécdotas. La primera es que no estaba en el disco. Ya habíamos grabado, cuando uno graba un disco, por lo general uno trata de administrarlo de cierta manera que se graban todas las baterías ¿verdad? Uno graba una guitarrita base, la voz base, ¿verdad? Con un clic, ¿verdad? Y ya después viene la primera grabación formal, es del baterista grabando todas las canciones. Ya hemos grabado todas las canciones y no estaban No Podrás. Por cualquier cosa, cuando uno termina de grabar todo eso, digo, nadie mueva los micrófonos, pues costó un mundo hacer sonido, ¿verdad? Poner todo. Nadie mueva los micrófonos, mañana le damos una escuchada a todo, y si hay que corregir algo, ya están los micrófonos, ya está la batería puesta, le damos, ¿ok? Esa noche, entre esa fecha y la otra fecha, esa noche se me ocurre No Podrás. Se me mete en la torta No Podrás y se mete en la cabeza y la soñé y toda la cosa. Y empiezo a hacer yo la base, empiezo a hacer todo en el teclado y meto lo que, como llama Fito Páez, un guacenao. Y con esa guía la grabé en una multitrack que yo tenía chiquitita de cassette, de transeta, ¿verdad? Como ese cassette, y me la llevo. Y digo, voy a probar suerte otra vez. A todos me decían que sí, tuve la gran maravilla de suerte de que todo, tanto José como los músicos, ¿verdad?, me decían que sí. Le digo, Rafa, usted puede tocar esto. Entonces ya le digo esto aquí, y yo me acuerdo hasta que le digo, ahora sí, allá, acá, y Rafa se fue con un radar, y eso es lo que yo decía, no sé cómo Rafa siempre traducía todo lo que yo le iba diciendo, lo lograba traducir, no solo como me lo imaginé, sino que mejor, y le daba forma a algo que yo tenía tal vez en la cabeza, y grabamos eso sin saber nada, y después de ahí, ya me voy yo a la casa, empiezo a hacer letras, empiezo a hacer cosas, empiezo a tirar eso. Yo siempre hago ensayos, trato de hacer ensayos primero, música por separado, y después digo, mira, este ensayo le va a la temática le va a esta música. Entonces ya después hasta ahí me pongo a limitar, tratar de hacer frases o tratar de combinar, de hacer consonantes, ¿verdad? Entonces, pero para que sean más libres los temas, ¿verdad? Entonces voy metiendo eso y digo, pucha, es que esta parte es muy dark. Y digo, ¿y quién es más dark aquí que yo conozca? Henry Darias. Súper dark, súper oscuro. Y digo, entonces la pieza entraba con esa oscuridad. Entonces digo, y empieza a entrar Henry. Digo, está perfecto, ¿verdad? Bernardo ya tenía varias colaboraciones con nosotros en varias cosas, ¿verdad? Sobre todo siempre tocaba piano de Frágil, por ejemplo, congas para ciertas canciones, teclados para otras cosas también y ciertas voces. Y digo, pero necesito ir haciendo la transición de lo más oscuro a lo más fuerte, ¿verdad? ¿verdad? Y Bernardo era perfecto, porque Bernardo tiene una maravillosa voz que puede cantar muy bajo, pero también Bernardo canta muy alto. Y eso fue algo que empezamos a descubrir con los años, ¿verdad? Que Bernardo tiene una tesitura impresionante, ¿verdad? Y logramos nada más cómo capturarle. Y con Oscar, yo me acuerdo que nos sentamos a decir, digo, el problema es que por lo general Bernardo lo ponen a cantar muy lejos. Y eso le pierde el cuerpo que tiene la voz de Bernardo. Entonces yo me acuerdo de decir, Bernardo, vamos a cantar pegaditos al micrófono, porque las voces bajas, es parte de las clínicas que yo doy muchas veces de uso del micrófono, las voces bajas deben de ser
pegadas al micrófono para que agarre el cuerpo, y bueno, tiene un vozarrón, ¿me acuerdo? Entonces él va haciendo esa transición a lo que viene. Y de hecho, la parte que él habla de Cortázar, él se le ocurrió. Le digo, vamos a hacer un featuring ahí, no sé qué. Él la hizo, esa parte de Canaima y toda esta parte. Entonces viene, él hace la transición. Y después, cuando se despelota todo, te llamamos a Luisito Montalver, de Gandhi. Y digo, Luis, claro que sí, yo punto. Bueno, esta es la guía de la voz, pero usted hace lo que usted quiera. Ok, y se anima, y yo no me acuerdo si sacó los zapatos de la camisa, yo no sé, y se pone a hacer la versión de él. Y está bien, claro, sí. Si quiere se va, o vamos a tomar café, pues ya está. Ya, casi que todo fue a primera toma. Que yo recuerde esta canción, todo fue a primera toma. Y después llamó una compañera de jazz, Ana Cigaglia, que estaba de paso también en el país, otra italiana, que cantaba jazz como ella sola. Impresionante la voz. Y le digo, puedes hacer un scat, ¿verdad? Nada más una voz ahí que yo necesito como que llegue una musa ahí, ¿verdad? Que llegó aquí, ¿verdad? Sí, está bien. Primera toma. Todo el mundo salió enamorado de ella, todo el mundo seguía hablando con ella, mientras yo estaba en el estudio ahí haciendo otras cosas, ¿verdad? Hablando con Ana. Maravillosa la voz. Y digo, voy a hacer coros yo. Y literalmente es una canción donde originalmente yo solo hago coros. Con la ventaja que en vivo, si no puede estar ninguno de los dos que grabaron, Rafa puede hacer arriba, Eduardo hacía la voz principal de abajo, de Henry. Entonces Eduardo hacía la introducción siempre de Henry. Y yo hacía coros. Qué bonito, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, tuvo esa magia que pudimos hacer a última hora. Yo no me acuerdo si yo al final le había contado a José que íbamos a grabar esa pieza extra, no me acuerdo. José nada más se enteraba después. Y bueno, yo a ver qué resuelvo. José resolvía. ¿Quién hace el solo en No Podrás? El solo No Podrás es... bueno, Oscar Marín. Es extraordinario, es súper pesado, es muy bueno. De hecho, es tan tenso que parte de las cosas que queríamos hacer es estar tirando, relajar, tenso, que el solo, ya visto técnicamente, está fuera, teóricamente está fuera de tono, ¿verdad? Pero decidimos dejarlo porque Oscar Marín no solamente fue ingeniero, sino fue coproductor artístico, ¿verdad? Me ayudaba mucho en muchas decisiones que había que tomar. Entonces, digo, está tenso y está muy fuera, está tan tenso que, digo, yo lo dejaría. ¿Qué me dice usted? Vamos a comer, y lo decidimos, ¿verdad? Y nos íbamos a comer, regresamos, se queda y se quedó. Él tiene también en Déjalo, un solo en Déjalo, también muy chido. En Condición, el final de Condición también tiene, correcto. Tiene como 3 o 4 intervenciones en el disco con guitarra. Ya el disco sale, Oscar tiene, José tiene todas estas emergencias, ir y venir por todo lado. Pero bueno, digamos, cuando ya sale y se pone a la venta, ¿cuánto fue ese primer tiraje? Lo que ustedes logran poner en... No el que tuvieron que engaletar, sino los que se pudieron circular. Este disco hace disco de plata, que era para un artista nacional, ¿verdad? Hacer un disco de plata, que eran 5,000 copias. Perdón. En Viva nos dieron una cuestión que se envolvía en 4. Ajá. Me acuerdo. No solamente eran 2 páginas, sino que Nosotros, este disco, la bronca que tuvimos con el famoso chisgatazo que estábamos hablando ahora, el que venía con ese problema técnico, es que ya estaba vendido. Ese disco ya, o sea, nosotros habíamos mandado a hacer 2,000 copias que ya la teníamos con la gente de Vértigo, con la gente de Discos Nápoles, o sea, con toda la gente que vendía discos aquí en el Valle Central, porque desgraciadamente nosotros no nos dedicamos a la venta de discos. O sea, nosotros éramos la productora. Se supone que la parte de distribución y venta uno la iba a negociar con las disqueras, con quien teníamos conversaciones, amigos y gente ahí, era con Sony Music, era digamos, la cuestión más cercana.
De hecho, yo me traje a uno de los ejecutivos de Sony a trabajar con nosotros en algún momento, famoso José Luis Carballo, porque nosotros tuvimos que asumir partes que no eran propios de lo que debería haber hecho la empresa, que es ya el hecho de colocarlo en puntos de venta. Y eso fue una necesidad, pero es que el problema fue que nosotros nos fuimos a tratar de empezar a convencer a la gente de poner Cautiva, y Cautiva explotó demasiado rápido, ¿verdad? Y explotó y empezó a presionar todo el tema del lanzamiento del disco, que ni siquiera estaba terminado, ¿verdad? O sea, faltaba mezcla, todavía habían temas, estaba grabado pero no terminado. Entonces, todos empezamos a tener que, yo empecé a empujar a todo el mundo porque ya estábamos presionados, y la torta fue que cuando me salió mal, ya habían 2.000 discos vendidos. Precisamente por Cautiva, ¿verdad? Que ya Cautiva vendió esos 2.000, pero la siguiente edición fue similar, ¿verdad? Y hubo un momento que ya negociamos con Sony Music la distribución, entonces ellos se empezaron a encargar, haciendo nosotros la venta, ¿verdad? Y hasta que se certificó, porque nosotros no podíamos, o sea, nosotros no teníamos manera de irnos al resto de Centroamérica, ¿verdad? Ese fue el caso. Teníamos que buscar la manera de negociar con empresas que nos ayudaban a colocarlo. Me recuerdo que Intempo incluso nos estuvo metiendo el hombro. Intempo era la empresita que tuvo que hacerse Editus, exactamente, para vender sus propios discos también, ¿verdad? Porque tenía la oficina ahí por la Roosevelt. Voy a hacer un pequeño comercial de Inconsciente Colectivo, pero es que esto es muy simpático. Cuando llegamos con el disco de Ilusiones a Sony Music y nos reunimos ahí con los ejecutivos, así como en las películas, legítimo, ahí en una sala de sesiones, todo impresionante, ahí en Moravia, ¿verdad? Nos meten, solo iba yo, representando a los muchachos, y me recuerdo que sale una persona y me dice, está muy bonito el disco, ya lo vi, está muy bonita las canciones, esas cosas, pero eso es música de dentista. Música de dentista, le dijeron. Entonces, que eso no va a vender nada. Recuerdo, años después, la cara de esa misma persona, donde estaba en la ejecución de la firma y lo que tenían que pagarle a Intempo para poder distribuir ese disco afuera. Cuando no quisieron tomarlo por 5 centavos que se lo estábamos ofreciendo nosotros al principio. Esas son de las cosas más simpáticas que me recuerdo yo de las anécdotas estas. Con Inconsciente fue así. Desgraciadamente las disqueras internacionales y toda esta gente que está sufriendo ahora todo el enorme cambio que ha sido el mercado de la música, porque con la aparición de las nuevas tecnologías, las plataformas, el MP3, desde Napster, que casualmente estábamos nosotros sacando el disco cuando empezó la bronca esa, ¿verdad? A finales de siglo a principios y finales de siglo, en el cambio ese, que ya empezaban a salir los famosos MP3 y las plataformas para intercambiar, o sea, para bajar la música. Dícenos a nosotros, yo puedo calcular que este disco tiene versiones piratas que pueden haber alcanzado, o sea, que este disco en realidad, de lo que se vendió formalmente, pueden haber 3 veces más en copias no legales, ¿verdad? Y que para nosotros era imposible perseguirlo y tratar de controlarlo. Se lo fusilaron. Se lo fusilaron legalmente, sí. Ese fue el problema de la digitalización en su momento, ¿verdad? Y ahora esas disqueras que ahora están sufriendo eso, porque ellos son los que más sufren de la piratería, a partir del 2007, 2008 al 2010, que ya se consolidan todas estas plataformas, el papel de las disqueras queda bastante relegado y empiezan ellos a sufrir
una pérdida importante dentro de sus utilidades y de sus ganancias y se empiezan a fusionar o a hacer pequeñitas. De hecho, bueno, BMG y Sony son una sola empresa y pasan todas estas fusiones, pero estas producciones, digamos, yo creo que hoy sacamos una edición nueva de este disco y se vuelve a mover. Lo que pasa es que competir con las plataformas es muy complicado. Hay que sacarlo en vinilo. Hay que sacarlo en vinilo. Eso es una conversación que ya empezamos por ahí. Pues bueno, ha pasado el tiempo, el disco pues tuvo su ciclo de vida y un ciclo que hasta el día de hoy pues todavía sigue para mucha gente muy vigente. De lo que sucedió con él, y Diego, yo estoy obviando un poco la reedición, entiendo que responde, digamos, a otros motivos. Sigo creyendo que la versión definitiva pues es sin duda como se concibió originalmente. Hubiera sido así, correcto. ¿Verdad? Me imagino que fue especialmente doloroso tener que dejar canciones fuera. Eso, ¿verdad? ¿Cómo escoge uno entre un hijo y otro? ¿Verdad? Pero bueno, al revisarlo tantos años después, un poco cómo se siente cada uno de ustedes sobre el trabajo que hicieron en aquel momento. Y de cierta forma, uno se siente orgulloso, ¿verdad? de haber participado. Anécdotas muchísimas. Algo que es muy bonito de este disco es que si nosotros lo tocamos en vivo y en cualquier momento se sube cualquiera de los artistas que estuvo ahí invitados y nosotros entre de una vez. Eso es muy bonito porque no todos los grupos lo hacen. Por ejemplo, yo, saliéndome un poquito, en Frágil casi siempre meto un baterista. Yo me voy al frente. Y los bateristas me dicen, pero es la pieza más importante. Sí, pero a mí me gusta más ir allá adelante. Entonces, súbase usted y toque la canción, ¿verdad? Con Luis, que casi siempre que coincidimos, Gandhi y nosotros, él siempre se sube a tocar su parte, ¿verdad? Y este año él se quedó así la última vez, en el último Rock Fest, él subió o sea, iba a subir, pero yo no lo vi en la tarima por ningún lado y ni siquiera lo vi ahí detrás, no lo vi en ningún momento. Y ya yo estaba listo a entrar a cantar la parte de él, cuando lo vi que salió de no sé dónde, pegando un brinco, y comenzó a cantarle y yo me eché para atrás. Ah, bueno, ahí está. Y después él llegó y se acercó a mí y me dice, yo no sabía que vos tocabas esa parte. Dice, yo creí que eso ya lo tenían grabado. Le digo, no, yo siempre la he cantado cuando no está usted. Me dice, hasta hoy me di cuenta, dice que usted canta esa parte. Le digo, no sé, yo la canto. Pero eso es algo muy bonito y eso le quedará delegado para toda la vida, ¿verdad? De que uno sabe que va a estar ahí siempre, ¿verdad? Entonces uno se siente muy orgulloso de haber participado. Y ojalá que viniera otro. A ver, yo nada más quisiera, bueno, de mi parte, decir que si algo me voy a llevar yo a la tumba es la satisfacción de haber conocido, trabajado, sudado, corrido, sufrido y después cosechado, porque eso es lo más bonito de haber sembrado este grupo de personas y de haber cosechado. Yo ya no tengo ningún derecho sobre el disco, ¿verdad? O sea, esto ya no pasa por ahí. Ya la relación que queda, digamos, con este disco es la satisfacción y todo lo que pueda venir en el futuro de reediciones y todo, porque estábamos haciendo en la sobremesa, en el detrás de cámaras, estábamos haciéndole números, ¿verdad? Que este disco salió, bueno, hace 36 kilos y 26 años. ¿Verdad? Entonces, perdón, 26 años, no, 28 años. O sea, estamos a 2 años del 30 aniversario de la salida de este chiquito, que creo que tiene, no sé si varios padres y varias madres, y yo no sé si yo estoy del lado de las madres o de los padres, pero por lo menos un dedito ahí es mío, entonces...
es muy satisfactorio. Y no, trabajar con grandes artistas que le han dado tanto al arte costarricense, a la música costarricense, a la cultura popular costarricense, y para mí no puede ser más que un honor. Antes de que termine el maestro, se me ha olvidado una pregunta importante. El título. Bien, sí. Pastillas antidepresivas, religiones y demás para el alma. Es básicamente todo lo que hacemos los seres humanos en busca de elevar el alma, elevar el psique, elevar la conciencia, mejorar. Entonces las pastillas antidepresivas es por el lado más psicológico, psiquiátrico, ¿verdad? Del asunto. Religiones, obviamente, bueno, no hace falta hablar mucho, y todo lo demás que uno hace para el alma. Por eso en parte también toca temas como reencarnación y todo esto, ¿verdad? Que a pesar de que no lo dice tan específicamente como una filosofía, como la tibetana, ¿verdad? Sí toca, sí logra tocar con ciertas cosas que uno hace, que el espíritu humano. Entonces es como una introspectiva, es como mostrar una introspectiva todo lo que uno puede sentir, ¿verdad? Requiem, ¿verdad? Donde toca Ricardo Ramírez también. Por cierto, eso también fue un gol, ahora que me acuerdo, salió al final. Tuvimos que tocar con otra batería, porque ya estaba grabada todo, ya la habíamos quitado, todo nos tapaban de editos, también nos prestó la batería para grabar Requiem y Ricardo Ramírez grabó la... Es que son tantas cosas exactamente. Y vea, una conjunción de tanta gente, artistas de todo tipo, gráfico. Clea Eplin hizo un trabajo impresionante en esto. El diseño, no solo gráfico, de las fotos, esas fotos, yo me acuerdo como ella pintando el rímel a esa muñeca que se consiguió en 1800, no sé dónde, ir al mercado, comprar esos frasquitos. Cada vez que yo veo cada cosa a veces, yo me acuerdo de la postal de la Virgen, todo eso, como ella cortaba las letras de Inconsciente Colectivo, o sea, todo eso casi que fue pegado, y después ella les sacaba una foto de eso, y después diseñar este librito, diseñarlo primero que todo, y segundo después decir, ¿y cómo se imprime esto? Eso es un broncón, ¿verdad? Imprimirlo y mandarlo a maquilar en general. Entonces, todo eso, meter todo eso, ella sale en el video de reencarnación, Clea Eplin, ¿verdad? Porque era parte de todo, todos éramos parte de todo, era como una comuna rápida, armada, de seres humanos tratando de hacer eso, los artistas gráficos y de animación 3D y John Teams y Oliver Zúñiga y todo un montón de gente que nos ayudó a pintar también. Éramos como 15 personas también ahí, los 17 invitados, amigos, colegas, músicos, ¿verdad? Aparte de nosotros y todos, ¿verdad? Oscar Marín, como hablamos también, y todos metidos para sacar un producto que al final la gente iba... Y uno decía, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? Bueno, al día de hoy llega mucha gente, cuando llegan los conciertos, llega con el disco. Me dicen, ¿usted me lo puede firmar? Claro que sí. Y hubo uno que me lo regaló. Entonces que yo no lo tengo. Dice, ay, pero yo le dije, chica, me déjalo porque yo no lo tengo. Le digo, se lo regalo, para que lo tenga. Yo tengo 2, me dice. Entonces... ver eso, o sea, la emoción de la gente, decir, yo con esa estaba en el cole, con esa escuela, de verdad que esa canción, y esta otra, yo sé que Cautiva Mar es la cuestión, pero a mí la que más me gustaba era justamente Ella me hace volar, ¿verdad? O, ¿por qué no sacaron esta pieza? ¿Por qué no sacaron esta otra de video? Y es que era que difícil. No podrás, sí iba a salir, pero fue cuando a mí me atropellaron, sí, ya no puedo seguir. Entonces No Podrás, ya la habíamos filmado, a Henry, a Bernardo y a Luis Montalbert, y íbamos a seguir filmando para poder sacar el video de esa canción, pero me atropellaron, creo que se truncó un toquecito, la verdad, y ya después de ahí ya no podemos hacer más cosas. Pero es decir, empujarlo y seguirlo empujando y ver que los conciertos se hacían más complicados porque había que traer la parte tecnológica, ¿verdad? De los teclados y los chunchis y las secuencias, y sonar con eso, y sonar con 3 coristas, ¿verdad? Pero también saber, mirá, es que ahí anda tal vez Bernardo, al rato Bernardo se apunta, bueno, déjenle una pasada ahí y un micrófono aquí. Y después cuando hicimos la presentación del disco, yo me acuerdo, yo hice una hoja de Excel que llegaba como hasta la H, la pegaba en los baños y todo, para que todos los invitados pudieran subir en el momento adecuado y todo esto, y después de hacer la presentación con un cuarteto de cuerdas, con un trío de pitos, ¿verdad? Hasta Fidel Gamboa en esa época después también nos empezó a ayudar, ¿verdad? Al final, para poder hacer el concierto y poder hacer esta cuestión
a ese nivel. Entonces, es una mole de cariño, así lo llamo yo, una mole de cariño que hasta el día de hoy la siento cada vez que veo a cada uno de los participantes del disco como la gente que llega a aplaudir o a cantar o a traerme un disco para que lo firme. Creo que no contamos ni la mitad de la historia, pero bueno, abarcamos bastante. Les agradezco mucho que desempolvaran la memoria. Y bueno, ya dejó de llover, ¿verdad? Entonces, al final la tarde mejoró sustancialmente. Les agradezco mucho a José, a Rafa y a Pato que nos acompañan hoy. Eduardo tuvo toda la intención de venir, pero tenía que grabar, entonces no podía. Y Oscar lamentó mucho también no poder venir. Esto pudo haber sido todavía mucha más gente. Todos estaban con ganas de acompañarnos. Pero bueno, muchísimas gracias también a quienes siguieron esa transmisión en vivo en las redes de la biblioteca, a quienes eventualmente verán la grabación, ojalá. Y bueno, y a quienes nos acompañaron hoy acá, también al equipo de la Fonoteca que hace todo esto posible, y yo no me canso de decirles que por favor vean el trabajo que hace la Fonoteca de la Biblioteca Nacional, es extraordinario y muy valioso para preservar la memoria sonora de Costa Rica, no solo en música, sino en otro montón de aspectos. Y pues nos vamos a estar viendo aquí pronto con la 8ª entrega de Tiquicia Pop. De mi parte les doy muchísimas gracias, señores, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y pues que todos estén muy bien.